Hola, buen día, mis almas hermosas. Mi nombre es Shirley Roldán, tengo 37 años, vivo en Medellín, Colombia. Eh, Llevo algún tiempo de la mano de Dios. Hoy quiero compartirles mi testimonio. Lo hago en honor y en gloria a Dios porque Él es quien ha hecho que sea posible, porque Él es quien merece la honra y también es un compromiso que tengo como para estar en paz, contar mi historia, porque yo sé que con el permiso de Él va a llegar a muchísimas partes, lo van a escuchar las personas que lo deban escuchar. Espero que toque corazones, así como un día un testimonio o tal vez muchos tocó mi corazón y por eso hoy estoy acá. Bueno, les cuento. Nací en una familia católica, digámoslo, normal, de ir a misa. Mi abuela paterna sí hacía como más el rosario. Yo sentía como de pequeñita un encanto por la Virgen, por los cantos. Los cantos siempre me han transportado a mí como a sentir el cielo, pero eso lo hacía de pequeñita. De resto, sabía que la Virgen era la madre de Dios, que estaba en la iglesia, que era una imagen, nada más. Mi contacto con la Virgen era cero, nulo. Eh, Cuando fui creciendo, me alejé muchísimo más de la Virgen porque ya empecé en el colegio, los amigos, estudié en un colegio católico, hacíamos misa los primeros viernes de cada mes, todos los domingos hacía la misa. Me gustaba participar en las cosas de Dios, de la iglesia, pero no sé, me gustaba mucho cantar, pero no porque me guste cantar, sino sentir la música era como una manera de adoración y de sentirme bien. Y la música la utilizó Dios luego en mi vida, ya más tarde les voy a contar. Pasé mi colegio normal, era una adolescente normal, con las heridas de infancia que tenemos todos. No era, no era de extremos, de adicciones, nada de eso. Mi vida era normal, tranquila. Cuando ya crecí, me fui alejando de Dios por la universidad, por los amigos, por todo. Resulta que yo quedé embarazada muy joven, a mis 19 años, y traté de llevar a mi peque a la iglesia, a la misa, y gritaba muchísimo, se manejaba como algunos niños que experimentan. Entonces yo decidí no volver a misa, no volver a misa y me fui enfriando, 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 cuando un día resulté alejada totalmente de Dios. Y como les dije, la Virgen era una imagen, la Virgen era la madre de Dios, pero no era ni mi mamá, no era, no era nada, era la madre de Dios. En el 2000, pues 2015 más o menos, a mí siempre Dios me regaló un don de servicio. Yo amo servir. Me puedo acostar el día que yo sirvo, me acuesto tranquila y me acuesto feliz. Más o menos en el 2015 empecé a experimentar como el mundo de la autoayuda, de los libros, de los espacios a solas y todo esto, y me hizo adentrarme en mi mundo, y quería experimentar esa paz que en ese momento tenía. Y empecé a estudiar cosas, empecé a estudiar psicología y encaminada por este mundo. Un día, de la nada, me encontré con una amiga
que hace mucho tiempo no nos veíamos y me habló de de una angeóloga. Y yo le escuché, y yo, sí, ¿cómo así? No lo puedo creer. Bueno, y me fui y luego hablé con otra amiga y le dije, ay, ¿por qué no vas donde la angeóloga? No sé qué, pero yo no había ido, solo le mandé a ella, porque a mí no me gustaban las cosas que como que me adivinaran o algo, no tenía ningún interés por saber el futuro. Cuando mi amiga va y esta señora le dice muchas cosas que eran verdad, y yo en serio, ay, no lo puedo creer, ¿cómo así? Ay, no, entonces le dije a otra amiga, vaya, entonces la otra fue y también, no lo puedo creer. Pues yo resulté yendo. Resulta que yo cambié de domicilio porque tenía un proyecto de montar un negocio nuevo, tenía un restaurante, quería montar otra sede, me tocaba cambiar de domicilio cuando yo empecé con una tristeza y yo no sabía por qué. Yo no sabía una tristeza y alguien me dijo, Sirley, ve donde una señora que ora mucho y yo sí, me encanta. La oración siempre me ha gustado, no me ha gustado como las cosas que son repetitivas, pero orar sí, porque afortunadamente he estado en momentos de oración y he sentido profundamente el Espíritu Santo, pero es como cuando tú lo sientes y ya, luego se te olvida, no se queda ahí o tú no lo permites que se quede ahí. Resulta que acepté la invitación a este encuentro con la señora que era Mariana, entonces obviamente pues de la Virgen, y ella me dijo que yo tenía un don en mis manos, que la Virgen me lo había regalado. Bueno, yo no le presté mucha atención, pero obviamente por ahí quedó esa semillita, yo no le presté atención. Un día en mi restaurante llegó un señor enfermísimo, no podía caminar del dolor y acababa de llegar como del hospital y pidió pues, un plato de comida normal y algo me dijo, sánalo. Y yo le dije a lo que escuché, yo le dije que no. Y me dijo, sánalo. Y yo, no. Y le di plata al señor para que se volviera para el hospital. El señor me dijo, no, usted es un ángel, no sé qué. Pues ya hasta me la creí. Y llamé a mi tía. Es una tía que ha estado ahí conmigo siempre, me ha apoyado en todo. Entonces yo le conté, tía, mira lo que me pasó. Este señor me llegó y escuché esta voz y me siento muy mal y empecé a llorar como si hubiera cometido un pecado. Yo, ¿por qué no lo ayudé? ¿Yo qué hice? Y yo decía, Dios, si esto es tuyo, que ese señor vuelva, porque estoy confundida, si esto es suyo. Al otro día regresó el señor. Y yo, Dios mío, es de Dios, ¿qué voy a hacer? Yo simplemente le dije al señor, señor, ¿usted cree? Y me dijo, sí. Yo ni siquiera sabía que le estaba diciendo en qué cree y él me dijo, sí. Le coloqué mi mano con un aceite de la farmacia, porque yo veía como que los sacerdotes colocaban aceite, pero yo ni siquiera sabía de qué, y hacían sanación. Y yo le coloqué mi mano en el oído, porque él tenía un dolor muy fuerte que no le dejaba caminar. El señor me dijo, bueno, me siento mejor y se fue. Yo no, esto es Dios, Dios mío, o sea que si es verdad lo que la señora me dijo, si es verdad, si es verdad. Y resulta, yo dije, entonces ahora, ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo que yo tengo poder? ¿Cómo así? Cuando me metí a internet y coloqué sanar con las manos, inmediatamente me apareció Reiki. Y empecé a buscar qué era Reiki, y yo no. Entonces yo le tengo que servir a Dios, yo me voy a hacer Reiki. Hice la maestría en Reiki. Y claro, fue en una ciudad de Colombia, en un monasterio, había imágenes de la Virgen, había imágenes de Jesús, estaba Jesús en la cruz, una capilla pues como dentro del monasterio, y yo no, esto es de Dios, perdón, esto es de Dios. Entonces yo dije, no, entonces yo me sentía feliz, yo me sentía dichosa. Ahí en ese lugar habían médicos, habían psicólogos, habían profes, o sea, todo tipo de profesionales estaba allá. Yo no me sentía mucho mejor.
terminé pues creyendo todo y cuando uno sale de ahí, uno sí se siente raro y uno sí empieza a manejar la energía y es como si uno hiciera magia. La verdad, sí, entonces yo encantada y yo decía, le enseñaban a uno que con algunos símbolos uno podía alejar las personas o que las personas estuvieran con uno, pero no como desde la maldad, sino como, ay, quiero que esa persona me hace daño, se aleje de mi vida, entonces uno hacía símbolos, si tenían alguna enfermedad, uno le trazaba otro símbolo, para el dinero había otro símbolo, nos decían que así como la señal de la Santa Cruz es un símbolo, estos signos también eran un símbolo y eran de Dios. Bueno, feliz y encantado porque ya llegó la solución a la vida, ya no, uno ya no va a sufrir, ya uno sabe todo, conoce toda la verdad. Bueno, yo, como les dije inicialmente, yo sí nací con don de servir, servir, amo profundamente. Yo dije, no, toda mi familia tiene que conocer de eso, todo el mundo tiene que conocer de eso, mis amigos soy, entonces a todo el mundo le empecé a hablar. Menos mal, todos me hicieron caso. Luego, como estas cosas son momentáneas, no son de muchísimo tiempo, listo, yo estaba feliz con el Reiki, pero yo no era que lo practicara mucho, pero sí, obviamente por mucho tiempo, como salí encantada de eso, sí, súper juiciosa, me levantaba, me hacía reiki, hacía cosas. Bueno, ya luego empecé otra vez a sentir como un pequeño vacío, como me falta algo, entonces ya hacer yoga. Pues me fui a un profesorado de yoga, certificarme como profesora de yoga, estuve en Ashram como un mes. Allí el primer día, el lugar súper lindo, súper agradable, también habían imágenes de Jesús, había imágenes de la Virgen, entonces no, estoy haciendo lo correcto, no, qué bien me siento, lo mejor. Bueno, y uno, las personas que iban, uno veía que eran personas de bien, entonces eso hacía que uno estuviera mucho más tranquilo con lo que estaba haciendo. Cuando llegamos ese día al encuentro, iniciamos el profesorado, nos pidieron que nos hiciéramos en un salón y había una Ganesha, que es el elefante que los budistas adoran, había muchos budas. Yo veía que se le rendía culto a esa Ganesha. La verdad, mi cuerpo se encogió, mi corazón se encogió. Yo decía, no, no puede ser. O sea, si yo no voy y le rindo culto a Dios, si yo no adoro a Dios, ¿cómo voy a venir a adorar pues esa estatua? No, yo lo hice porque obviamente todo lo hacían, hacía parte de un ritual como de bienvenida. Yo, Dios mío, pero yo me sentí demasiado mal. Yo me sentí como traicionando a alguien la conciencia y el Espíritu Santo. Ya, listo, ya yo me quedé el mes entero en el profesorado, yo feliz y dichosa, obviamente te cambian tu manera de pensar, todo es amor, todo es paz, todo es tranquilidad, pero todo es enfocado en ti, en el universo, en la energía, en ti. Aunque hayan imágenes de Dios, aunque hayan imágenes, perdón, de Jesús, de la Virgen, pues el culto se le rendía a Buda, a Ganesha y a los maestros ascendidos, pero a Dios, o sea, no, nada. Hice mi curso, empecé a hacer clases de yoga, a la gente le servía, a mí me gustaba, yo me sentía súper bien, también sacaba tiempo para meditar, para estar a solas conmigo, tranquila, y fui instaurando la meditación en mi vida. Luego empecé, cuando uno está como en algo, empiezan a aparecer las cosas, uno llama las cosas, entonces empezaron a aparecer más angeólogas, más de estas terapias alternativas, registros akáshicos, constelaciones familiares, todo lo habido y por haber. Yo resulté yendo donde otras angeólogas, entonces me decían, tú puedes sanar, tú puedes sanar, tú puedes sanar, todas me decían, tú puedes sanar, yo decía, no.
Entonces, no, yo voy a tener que sanar, o sea, yo vine al mundo a sanar. Buscando una geóloga para que me enseñara a trabajar como con la sanación y con las cartas. Y claro, empieza el mundo de los oráculos, del tarot, entonces empiezas a sacar tarjeticas, este mensaje me salió, claro, no, esto cómo puede saber lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sintiendo, lo que me está pasando, no, ¿qué es esto? Es como una droga. Yo a esto le digo una droga porque tú quieres siempre de eso y quieres más y más y más y cada vez se involucran más y empiezas probando una cosa y terminas hundiéndote y en un hueco que tú ni siquiera te das cuenta dónde te estás metiendo. Entonces hice registros acásicos, todo. Y en todas partes yo tenía el don de sanar. Yo no, yo tengo que poner mis dones al servicio del mundo. La gente tiene que conocer, Dios mío, es que sufrimos es por bobadas, todo está en nosotros, nada me afecta, nada me duele, si a esta persona le va mal es porque quién sabe qué hizo. Empecé a leerle libros que el don de mi alma, que no sé qué, o sea, un poco de cosas y me decía, claro, es que todo tiene relación, es que venimos a sufrir elegimos venir a este mundo, unos a sufrir, otros a estar bien, que tengo que aprender, elevación de conciencia, pues como una cantidad de cosas, pero nada, o sea, todo depende de ti. O sea, nada es depende de Dios, nada es si Dios quiere, nada es si Dios lo permite. El universo es el dueño de todo. Empezamos a pedirle al universo, a manifestar la vida que queremos y una cantidad de cosas y cada vez más involucrado. Entonces, en esa búsqueda, quería estudiar angeología, fui donde una angeóloga, me mandó a hacer unas cartas, eran muy feas, con unos ángeles, pero unas cosas feas. Y yo como que, o sea, la conciencia y Dios por ahí bregándote a tocar, no te metas. Y decía, no, esto tan feo, no me gusta. Y ella empezaba a dictarme cosas de como de ángeles caídos y una cantidad de cosas. Y yo, como no sabía nada de ese mundo, yo creí que eso era verdad y yo iba estudiando, iba aprendiendo. Un momento como que, ay, no, ella no me gusta, esto está muy raro, esto está muy del otro mundo, esto es oscuro, esto no me está gustando. Y decidí no volver donde ella a que me enseñara. Un día me encontré con alguien que ya estaba eh, como en el mundo de las terapias alternativas. Y yo le dije, ay, no, yo quiero estudiar angiología, no sé qué. Me dijo, no, yo te tengo la persona, dame el contacto. Yo le hablé, ella me dijo, no, yo no, ya no hago angiología, ya hago tarot evolutivo. Yo, ay, tarot, pero claro, yo tenía pues como grabado que el tarot era malo, que era de la suerte, que era, yo no, tarot, porque yo siempre, sí he tenido claro que lo que yo haga sea para ayudar a los demás. Siempre, siempre, o sea, mi conciencia es esta, que nada que le haga daño a nadie, o al menos, pues que yo esté consciente de lo que estoy haciendo, que no le esté haciendo daño, porque le hice daño a personas, pero yo no sabía que le estaba haciendo daño. Y yo le dije, tarot evolutivo, y ella me dijo, sí, mira, hagamos una cosa, yo te voy a hacer una sesión, si te gusta, pues yo te enseño, y si no, no pasa nada, solo recibes la terapia. Y yo, ah, bueno, listo. Y empecé pues la sesión de tarot evolutivo, y a mí no es adivinar, es como que trabajemos lo del momento, lo que esté pasando, mirar qué tienes que sanar. Y yo, sí, claro, maravilloso, tarot evolutivo. Bueno, me hizo la terapia y yo feliz, encantada. Yo decía, claro, pasó esto, yo tengo que sanar con mi papá, tengo que hacer esto. O sea, como si las cartas me fueran arrojando información, pero no a futuro, sino como lo que yo tenía que trabajar en el momento, mis dolores del momento, mis heridas del momento, mis cosas de niña. Era como, sí, mucho de sanación. Y yo no, definitivamente eso es lo que quiero. Lo quiero estudiar y empecé a estudiar tarot evolutivo con ella. Había un grupo de muchísimas mujeres. Empezamos a hacer prácticas entre todos, hasta nos graduamos. La misma persona que dictaba el curso de tarot también hacía numerología, péndulo. ¿Qué no hice yo?
cuarzos, o sea, cada vez yo era más y más y más y más y más en ese mundo. Yo decía, no, pues súper desde mi rol, desde la psicología, no, esto me va a funcionar súper bien, qué rico, la gente va a conocer esto, entonces es una manera más rápida de llegar a su conciencia, a su subconsciente, esa información que tenemos ahí, mil cosas, o sea, todo lo que esto te quiere decir. Estudié tarot y hacía a mis amigos terapia, obviamente no les cobraba, sino que, pues, y ya muchos me decían, ay, me siento súper bien, qué bueno, me di cuenta. Entonces empezó a correr el voz a voz. Ella está haciendo esta terapia y me empezaban a buscar y yo no, yo me quiero dedicar a esto. Y yo tenía pues mi restaurante y dije, no, yo amo lo que hago, pero yo ya es hora de cambiar, yo me siento como estancada, debo evolucionar, debo aprender de otras cosas, ya mi tiempo y mi ciclo en el restaurante se acabó y ya me dedico a esto. Y cada vez más y más y más involucrada. Empecé a hacer constelaciones familiares, pero no a estudiarlas, sino que como uno cada vez tiene que sanar y cada vez encuentras un trauma más y cada vez encuentras una herida más y eso es un sin fondo. O sea, tú nunca terminas de sanar. Tú siempre, siempre, siempre tienes algo que trabajar en ti. Y yo lo puedo entender, claro, hay que trabajar en nosotros porque somos seres imperfectos, pero hay muchísimas maneras de hacer ese trabajo. Entonces empecé a buscar porque entonces no me va bien en esto, entonces no, en las constelaciones me van a dar información, no me va bien en esto, entonces no, los registros akáshicos me van a dar esa información, no me va bien en esto, en los oráculos me van a dar esa información. Y es una cantidad de terapias y todas llegan a lo mismo, todas tú tienes que sanar, en todas tienes que sanar con mamá y con papá, en todas. Busqué para sanar, para trabajar constelaciones familiares. Y claro, pasa lo mismo. Es más, yo la veo aún más grave, porque los que han hecho constelaciones familiares o los que no saben o han escuchado, es que uno se presta como para mm, ser otra persona, como para representar una situación de alguien y yo lo hacía y si yo iba a representar a alguien, a un señor que no hablaba o que se tragaba sus cosas, yo era así, no era capaz de hablar, todo eso, yo, ay no, eso es verdad, ay, no, entonces uno se termina creyendo todo, uno empieza a actuar como la otra persona, yo creo que a uno le falta hablar como la otra persona y yo no sabía que estaba abriendo una puerta de qué tamaño al mundo, o sea, a un mundo invisible que me iba a llevar mucho más a fondo. O iba a tocar, mejor dicho, el fondo. No recuerdo en qué parte de la Biblia, dónde está, quién lo dice, pero si todos lo buscan y sé que para muchos lo recuerdan, es que para uno entrar al cielo o seguir a Dios, la puerta es estrecha. Para los que no, la puerta es amplia. Por eso acá todo era fácil y todo era bueno y todo era fácil llegar y cada vez buscaban más y te animaban más. Cada vez hay más terapias, que la conciencia, que la cuántica, o sea, una cantidad de cosas, ya no saben ni qué inventar. Me hice las constelaciones, yo dije, sí, claro, es que sí pasó esto, claro, y muchísimas cosas coinciden, y uno sí trae a conciencia también muchas cosas, yo no lo voy a negar, aprendí cosas, pero, Dios mío, te estás destruyendo espiritualmente, estás alejándote cada vez más de Dios, porque ya nada depende de Dios, sino que
todo depende absolutamente de ti y empiezas con una carga emocional, una espiritual, la vida se te va haciendo más pesada, claro, porque es que ya todo depende de ti. Si te va bien, depende de ti. Si estás bien económicamente, depende de ti. Si estás bien con tus relaciones, depende de ti. Si estás bien en la familia, depende de ti, porque es que tienes que sanar, porque te tienes que hacer responsable. O sea, todo es depende de ti. Cuando todo es depende de mí, empiezo con una carga. Cuando todo es depende de mí, estoy utilizando mis fuerzas y me estoy agotando y me siento agotada. Entonces, como me siento agotada, empiezo a estar deprimida o como no confío en el futuro, porque entonces como todo depende de mí, qué va a pasar en mi futuro, entonces viene la ansiedad, depresión, ansiedad, llanto, todo depende de mí. Para continuar, resulta que yo ya me entregué a las terapias. Dije, bueno, voy a montar un consultorio, eh, yo tengo que hacer esto, tengo que empezar a ganar, el universo me sostiene, todo era el universo. Hay veces decía que Dios, pero no, es el universo me sostiene, el universo estoy lista para recibir milagros, hacía velas, bueno, y todavía me gusta, pero ya con otro enfoque. Utilizaba los cuarzos porque el rosado sirve para esto, el morado para esto, el verde para esto, el amarillo para este, pero a la gente, porque a la gente le gustaba y me los pedía, pero yo decía, pues, ¿qué va a hacer un cuarzo? Un cuarzo no hace nada. Pero bueno, yo le daba gusto a la gente, yo le ponía a mis velas los cuarzos. Monté el consultorio con redes, con todo, porque yo quería hacer las cosas bien y profesional. Y claro, me iba bien, pero yo no me sentía, o sea, yo no me sentía bien, yo no me sentía bien, sentía que me faltaba algo, sentía que me faltaba algo, teniendo el consultorio, supuestamente yo hacía tal evolutivo, yo sentía también que tenía que trabajar en mí, que tenía que seguir buscando en otras terapias, hice más constelaciones. Mm, ese año, eso fue el año pasado, 2024. Tú tenía una tía que se enfermó de cáncer de útero. Un tío, o sea, el esposo de una tía también se enfermó de cáncer. Y empezaron a pasar un poco de cosas como en mi familia. Y mi tía, muy católica, ni otros tíos, o sea, el esposo de mi tía, como que no tanto. Y ella más también de esta corriente en la que yo estaba, yo creo que yo influí en ella, la arrastré y ella también feliz y dichosa, pero ella nunca iba, ella me mandaba a mí. Y yo decía, no, pues mi tía me, me da la mal, está bien, o sea, yo voy a hacer las cosas, entonces cada vez más me tira. Entonces, estando mi tía como enferma, empezamos a hacer oración, oración, oración para que ella se sanara y la familia del tío empezó a buscar terapias alternativas, que había que sanar, que dónde venía el cáncer, que por qué, que una cosa, que la otra. Entonces empezaron a buscar estas ramas de yagé, estas bebidas, estas terapias, los honguitos y esas cosas, porque ahí con eso se sanaba, o sea, no es Dios, en este caso no es Dios, es eso. Resulta que mi tía, la que tenía cáncer, se murió y obviamente nos aporreó muchísimo en toda la familia porque era una tía que era como una mamá con nosotros, que siempre nos acompañó, que siempre nos apoyó, que estuvo ahí con todos, con sus hermanos, con sus sobrinos, con sus hijos, o sea, un ser humano maravilloso y nos afectó mucho la partida. Y una de las personas que más afectó fue a mi tía, la esposa de mi tío enfermo. Y ella me decía, vámonos a hacer la terapia de los honguitos. Y yo le decía, no, no, porque es que yo no,
Yo en eso no creo, a mí no me gustan las cosas donde uno pierda la conciencia, eso no me gusta. No, yo le tengo el pánico a esas cosas, ni siquiera me gusta tomar porque me da miedo perder la conciencia, aparte porque me da miedo que me hagan algo malo, o sea, uno no sabe. Estando yo un día, me adelanté un poquito, mi tía se murió en julio, perdón, en septiembre del año 2024 y en julio, el 22 de julio, yo estaba acá en mi casa y tenía mucha tristeza en mi alma. Yo creo que una tristeza como nunca la había tenido. Y yo me senté a meditar, porque como les dije, yo hacía práctica de meditación. Cuando yo tenía los ojos cerrados, me colocaron una imagen de una virgen, así como una foto, y yo, ay, y me dice, y yo, ay, y la Virgen, ay, ¿por qué la Virgen? ¿Qué es eso? Dios mío. Yo, ay, la Virgen que tiene flores acá. Mm, Y yo recuerdo que en el consultorio tenía una Virgen de Guadalupe que mi mamá me la había regalado, pero yo la tenía porque mi mamá me la regaló, no la tenía porque pues, fuera devota de la Virgen o porque no, porque mi mamá me la regaló y yo, ay, no, eso seguro es un recorderis para que le coloque a la Virgen una vela, o sea, no sé, rece, haga alguna cosa. Y cuando iba para el consultorio, pasé por la tienda de mi unidad, es un autoservicio, habían muchas velas y cogí una vela grande y blanca, me fui para apagarlo a la caja, yo estaba en el celular y la vela no pasó. Entonces la señora muy amable fue, cogió la otra vela, me la cambió, me trajo una vela pequeñitica y azul. Y yo dije, ay, no, azul, no me gusta el color azul. Y pequeñita, ay, no, pero yo estaba de mucha mayores y me la echó en el bolso para no darme bolsita, me la echó en el bolso. Yo me fui para el consultorio, allá habían dos niñas que me estaban esperando y yo les dije, espérenme un momentico que voy a hacer algo. Era ir a encender la velita a la Virgen de Guadalupe que yo tenía en el consultorio. Cuando fui a sacar la vela de la bolsa, era la misma Virgen que se me había aparecido en la mañana, la de las tres rosas, y yo, ¿qué? Y el cuerpo se me erizó, yo cambié y me dijo, nunca más vas a estar sola. Yo lo escuché, nunca más vas a estar sola. Yo me quería salir de la ropa, yo decía, ¿pero qué es esto? Yo, era una cosa que yo nunca había sentido. Y salí donde las chicas, y yo les, mira lo que me acaba de pasar, esa mañana estaba meditando y se me apareció esa virgen y acá vuelve y se me aparece, porque yo estoy segura que la vela que yo había cogido en la mañana no era de la virgen, era, no sé, ellas vienen marcaditas como con imágenes de algunos santos, pero yo sé que la virgen no era. Y la señora del autoservicio pudo ir a traerme otra vela, aunque fuera de otro color, pero grande. Si la grande valía más, ¿cómo me iba a traer una pequeñita para que yo le pagara menos? Y un color que a mí no me gustaba. Si yo había elegido una blanca, pues ella me hubiera traído de nuevo otra blanca. En todo caso, yo decía, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando ella me dijo, no, esa es la Virgen de la Rosa Mística, está acá en un barrio de Medellín que se llama La Guacatala. Y yo, ay, sí, yo hice como, sí, yo sé que por ahí hay una virgen, ay, ¿cómo así? Y ya empecé pues como, porque en mí todo cambió, en automático, en mí todo cambió. Cuando empecé a sentir como esa necesidad de ir, eso fue un martes y el viernes dije, no, ya, yo tengo que ir. Fui a las 10 de la noche porque yo dije, seguramente a esa hora ya pasó el taco, ya no hay gente, voy a ir a ver, donde la Virgen. Cuando fui, eso estaba el lugar, ese santuario estaba lleno de luces, de gente, de niños, de ancianos, de jóvenes, o sea, de todo. Yo decía, ¿qué es eso? Cuando me bajé del vehículo, mi cuerpo empezó a temblar y yo no era capaz de caminar, me sentía pesada, me sentía que me iba a encontrar con alguien que hace muchísimo tiempo no me veía, me empecé a sentir así como grande, pero como era más que grande, era como pesada.
algo en mi cuerpo súper raro cuando yo llego y miro la Virgen y empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Yo decía, yo quiero llorar y lloraba y ahí mismo un dolor de cabeza impresionante. Y yo dije, no, yo me voy, yo estoy asustada, yo me siento súper rara. Yo le decía, Virgencita, yo no sé qué quieres, pero te prometo que el lunes estoy acá. Yo te prometo, deja que esto me pase porque estoy asustada, ¿qué es esto? Yo nunca había sentido esto. Me calmé y ya me vine para mi casa, pero como con esa cosa, como inquieta. El lunes fui por la mañana, habían poquitas personas y yo ahí, yo no sabía qué hacer. Ese día cumplía años mi hijo, entonces compré una vela y se la llevé y la puse como en acción de gracias. Yo te pongo en tus manos a mi hijo, o sea, yo no sabía qué decirle, pero sentí muchísima paz. Yo decía, ay, qué paz siento, qué paz tan grande. Y ya, yo dije, yo voy a empezar a venir. Y empecé a ir por unos días, cada 8 días. Se me olvidó. A mí se me... Ya, no volví. Cuando se murió mi tía, que mi tía me dijo que había quedado mal, me dijo, hagámonos estas terapias, estas terapias. Y yo una vez, como en pleno duelo, me puse a ver una serie en Netflix porque no me gusta ver televisión, entonces yo busqué como algo como cómo manejar la mente. Cuando leí cómo manejar la mente, me apareció un documental sobre los hongos y yo vi que eran terapéuticos, que no sé qué, y ay, bueno, como que no son malos, como que son sanadores. Yo le dije, ay, bueno, pues como arriesguémonos. Entonces ella me dio el contacto de una familiar de su esposo, de mi tío, que se había hecho estas terapias de yagé, de los hongos, no sé qué, con que el veneno de una rana, o sea, Dios mío. Y ella me dijo, no, es maravilloso, ve, te lo recomiendo, ta, ta, ta. Pues claro, yo con resistencia, pero me fui con mi tía a hacernos las terapias. Cuando llegué al sitio, el sitio no me gustó. Cuando vi la persona que iba a hacer la terapia, no me gustó. De entrada, no me agradó. Pero claro, como ya habíamos pagado, yo no quería perder la plata. Y yo tenía muchísima resistencia en hacer la terapia. Cuando empecé la terapia, inmediatamente eso me enfermó. Me causó de todo en mi sistema nervioso. Yo quería salir corriendo de allá. Me dio ansiedad, me dio de todo. Yo decía, ¿por qué? ¿Qué es esto? Era un desespero, una locura y un desespero que un año después, porque fue en octubre del año pasado, aún lo tengo. No obviamente como ese día, no, pero le sigo contando. Me enfermé horrible, horrible, empecé a temblar, empecé a mover mi pie izquierdo como cuando uno tiene ansiedad, así de una manera exagerada. Eso fue una locura por completo. Mi tía también se desesperó, pero no tanto como yo. Y nos vamos de acá. Yo me sentía re mal y empecé con depresión, con ansiedad. En diciembre sentía que yo ya me iba a morir, que yo no era capaz, pero yo no le podía decir a mi familia porque yo no quería que ellos se enfermaran. Ellos pensaban que a mí me estaba pasando otra cosa. Empecé a rezar el rosario en diciembre. Yo decía, no, yo voy a rezar el rosario, Virgencita, ayúdame, ayúdame. Para enero, yo empecé con muchísima ansiedad. Resulta que yo estaba también en mi casa, todo me ha pasado en mi casa, estaba en mi casa y algo me dijo, bota las cartas, bota todo lo que tienes y tú sabes qué. Fui y boté todo lo que tenía, todos los libros de Reiki, de yoga, de, de toda la información que yo tuviera cuando estaba aprendiendo lo del tarot, cuando estaba aprendiendo las cartas, los cuarzos, bota, o sea, algo, yo sabía que era lo que yo tenía que botar.
Yo invertí muchísimos millones en estudios, en terapias. La inversión que yo hice fue gigante. Y era como si algo tan supremo me hubiera dicho, bote todo eso, que yo no lo pensé, yo no lo dudé, sino que inmediatamente me paré y fui y boté eso al chut. Cuando sí, se me habían quedado como unas cositas y la conciencia me decía, te falta, tienes que votar. Y fui y voté, pero a nadie, solo sabíamos, Dios y yo, que yo había votado eso. Nadie más, y yo no le quería decir a nadie porque me iban a decir, está loca, usted ha trabajado mucho por eso, usted ha estudiado mucho eso, usted ha dicho que esa es su vida. Claro, yo decía que esa era mi vida, porque cuando la gente iba donde mí y yo veía que salían bien, que yo les podía ayudar, yo decía, amo esto, Dios, gracias porque le pude ayudar a esta persona, gracias, gracias. Entonces, mi familia y mis amigos sabían que yo amaba ese mundo, que yo estaba pero re enamorada. Entonces yo no le quería decir a nadie, me iban a decir, está loca. Una semana después de que yo hubiera votado todo eso, estaba en YouTube cuando me salió una notificación de que el Reiki era malo. Yo, el Reiki es malo. Como que el Reiki es malo. Pues, ¿de dónde sacan él? Pero igual me dio por ver la notificación, me dio por entrar y mirar el video y era un canal que decía que el Reiki era malo. Y empezaron el algoritmo a mandarme cosas de este tipo, información de este tipo, y era que el mundo de la nueva era, y yo, ¿qué es el mundo de la nueva era? O sea, ¿cómo así? ¿Qué es la nueva era? Que las terapias, que los cuarzos, que todo es, que la meditación, que el yoga. Yo decía, ¿qué? Y empiezo a ver los testimonios como este canal, que me los he visto casi todos. Yo decía, Dios, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Ay, yo creo que el Espíritu Santo me acabó de iluminar, porque yo recuerdo que cuando yo empecé como con esa tristeza, ese sinsabor, yo escribo en las noches, tengo un diario de gratitud y yo me sentía muy mal y yo le dije, Dios o universo, yo creo que escribí, Dios, te pido por favor que si yo me desvié del camino, regrésame al camino. Pero yo no tenía ni idea, pues que yo estaba haciendo algo malo, sino yo, ¿en qué momento me perdí? ¿En qué momento me perdí del camino? Regrésame. Pero yo recuerdo que lo escribí. Cuando yo le dije eso a Dios, empieza todo mi mundo a alborotarse, todo mi mundo a derrumbarse y pasaban unas cosas y pero yo no me acordaba que yo le había escrito a Dios eso. Ya a los meses, claro, me acordé que yo le dije a Dios, Dios, si yo me desvío en el camino, yo te pido que me regreses, yo te pido que me encamines, yo te lo pido. Resulta que empecé a ver entonces como testimonios de miles de personas diciendo que habían estado en el mundo de la nueva era tantos años en yoga, en meditación, esto, y que empezaron con depresión, con ansiedad. Y yo decía, esa soy yo, esa soy yo, esa soy yo, esa soy yo, esa soy yo. Decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no lo podía creer. Yo decía, no, con razón, la Virgen se me apareció. Es que si la Virgen no hubiera llegado en un momento, o sea, en ese momento que yo me enfermé, ¿yo de qué me hubiera pegado? Dios mío, ¿yo de qué me hubiera pegado para estar bien? Claro, me tocó ir al psicólogo, al psiquiatra, medicarme, porque eso casi me mata, me dieron crisis de pánico, yo quería salir corriendo, yo me quería morir, yo decía, yo no me muero porque es que si me mato tengo un hijo, yo no lo puedo dejar solo, porque el papá de mi hijo se murió cuando él tenía 2 años, yo decía, yo no lo puedo dejar solo, pero yo me quería morir y yo me rascaba en la cabeza, pasaba horas de la sala al balcón, a la cocina, a la habitación, haciendo lo mismo, haciendo esto. Cuando miraba el reloj ya habían pasado 4 y 5 horas y yo no sabía qué había hecho en todas esas horas. Se los juro que casi me muero. Dios mío, yo decía, si la Virgen no hubiera llegado en ese momento, porque yo desde diciembre ya empecé
como a rezar el rosario. Yo decía, no, me pego de la Virgen, me pego de la Virgen. O sea, yo no tengo otra opción. Y empecé a todos los días el rosario, el rosario, el rosario. Y una vez estando pues viendo los testimonios de este canal y otros canales, me apareció que 33 días en el sagrario. Y yo dije, 33 días en el sagrario. Y yo había escuchado que alguien hace mucho tiempo me decía, ay, estoy haciendo los 33 días en el sagrario, pero mira, hágalos usted los necesita. Yo no, yo sigo mi vida. Porque claro, yo estaba bien, no me dolía nada en ese momento. Cuando dije 33 días en el sagrario y empiezo a ver como un testimonio de una muchacha que iba al sagrario, que no sabía qué hacer en el sagrario y se enamoró. Yo voy a ir, yo no sé si me sirva, yo no sé si no me sirva, pero voy a ir al sagrario. Lastimosamente, no sé si en la ciudad de ustedes les pasa, acá en Medellín es muy rara la iglesia, la capilla que esté abierta. O sea, solo la abren como en los momentos de la misa. O sea, tú no puedes ir a adorar al Señor por horas. Y yo empecé a ir y yo estoy acá. Yo ni siquiera sabía que existía el sagrario. Yo ni siquiera sabía que Dios estaba vivo. Yo no sabía nada. Dios mío, yo estaba muerta, muerta en vida. Yo no sabía nada. Yo lo hice gracias a estos videos, gracias a esa información y a los testimonios. Y yo empecé yendo al sagrario. Yo no sabía qué decir, ni qué hacer. Fui un día, 2, 3, 4, 5. Y yo sí tengo que, si yo prometo algo, yo lo cumplo. Y más si es a Dios, obvio, sí trato de cumplirlo. Porque he tratado de respetarlo. Me di cuenta pues que lo ofendo todos los días, pero he tratado de hacer cosas que a él le agraden. Y yo siempre he creído que él es un ser, él es superior y que él es todo. Él es todo. Eso sí lo he creído, pero también no como de tener piedad, de hablar con él, esas cosas, no. Ya es mi mejor amigo, y es mi papá, y esto. Terminé, bueno, no, iba al sagrario, un día me colocaba siempre auriculares, entonces un día hacía una oración, otro día ponía música de alabanza que me encanta, otro día le hablaba y así. Yo no sabía qué hacer, pero yo lo que notaba era que cada vez yo quería ir más. Cada vez. Y el sagrario yo creía que lo abrían a las 5 y la misa era a las 6 y yo salía de mi casa por ahí faltando 15 minutos porque yo sentía que yo tenía que estar a las 5 en punto, que no me podía perder ni un solo minuto de tiempo con Jesús. Yo sabía que Jesús existía, pero yo no sabía quién era Jesús. Hice los 33 días en el sagrario. Cada día quería estar más, cada día me sentía más plena, aunque seguía tomando los medicamentos para la cabeza, porque es un tratamiento que no se puede abandonar cuando uno lo quiera, porque es un riesgo muy grande y es un daño muy grande que tú le haces al cerebro y que le haces cuando consumes estas cosas, que eso no se va a quitar así como si fuera una pastilla para el dolor de cabeza. Cuando yo estaba en el sagrario, yo le dije, Dios, ¿yo por dónde empiezo? O sea, mi vida se derrumbó, lo que yo construí por años se derrumbó, lo que yo creía por años se derrumbó. Y en todo ese tiempo yo no tenía ni un solo minuto de arrepentimiento de haber votado lo que yo voté. O sea, era como en eso la conciencia súper limpia. Yo recibí una orden de mi papá, porque yo sé que yo estaba segura que era de él, y yo fui y voté todo, y yo hoy, ya pasó un año, hasta que pasa un año, no me arrepiento de nada de haber votado eso, como que, uy no, necesitaba vaciar mi casa de cuanto Buda, de cuanto cuarzo, de cuanto mantra, de cuanta cosa, yo lo necesitaba vaciar. Y yo le dije, Dios, ¿por dónde empiezo? Jesús, ¿por dónde empiezo? Porque entonces empecé a conocer a Jesús. Dime, ¿qué hago, por favor? Dame un libro por el que yo pueda empezar, pero que sea un libro tuyo, que no sea un libro de autoayuda, que no sea un libro que yo compre, que no sea un libro que alguien me lo recomiende, dámelo tú, por favor, dime por dónde empiezo. Y salí del sagrario y me fui para donde mis tíos, el tío que estaba enfermo, pero que luego se curó.
y para donde mi tía. Y cuando ellos me dieron un dinero, y ahí mismo se me vino a la mente la palabra Biblia. Y a mí en la vida se me había pasado por la mente leer la Biblia. Yo decía, uy, no, 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 qué cosa tan aburrida. O yo decía, no, en la iglesia, yo decía, ay, no, 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 ya pasó lo que dicen de la Biblia, ya están en la explicación, escuchemos la explicación. Ay, no, Dios mío, uno tan ignorante, no, tan perdido. El hijo pródigo, yo fui la hija pródiga, o sea, yo sí soy el vivo reflejo de la hija pródiga. Cuando la Biblia. Tengo una amiga que vende Biblias hermosas y a mí me gusta algo que yo me enamore. Y esta Biblia, ahí mismo me acordé de la Biblia. Pues yo dije, ya sé, la Biblia es la Biblia y la compré y me llegó con puras mensajes de Dios, cosas hermosas, resaltadores, cosas de colores para que yo la fuera leyendo y yo la leo y yo, vea, la leo, entonces yo resalto todo, si no lo entiendo lo repito, o sea, cosas así de colores que llamaran la atención para yo enamorarme de la Biblia y enamorarme de la palabra de Dios. Y empiezo a leer y empiezo a leer y a darme cuenta de que es el libro más valioso del mundo, o sea, que es la verdad. Me doy cuenta que Dios, que Jesús está vivo, que existe Jesús, que la palabra que escribieron hace más de 2000 años es vigente, que va, y como dice, creo que una canción pasará, si es una canción, pasará los años o el día y la noche, pero tu palabra no pasará. Y es que Dios nos habló hace 1000 años, miles de años, y hoy nos sigue hablando y nos va a seguir hablando porque su palabra es eterna, porque su palabra está viva, sino que nosotros somos quien no lo buscamos, pero Él está ahí para enseñarnos cómo vivir, para enseñarnos cómo tener una conciencia limpia, para enseñarnos cómo servirle a Él, para darnos cuenta que independiente quien seamos, Él nos ama y que Jesús, por la muerte de Jesús, perdona nuestros pecados y las ofensas que nosotros cometemos a diario contra Dios, contra Jesús. Terminé mis 30 días, feliz y dichosa en el sagrario, enamorada, 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 y seguía con mi rosario, seguía pegada de Dios. Para el mayo de este año, un día yo estaba, el 23 de mayo exactamente, yo estaba en el sagrario, yo dije, ve, voy a volver a hacer la treintena, porque no para pedir algo, sino porque de verdad eso me acercó mucho a Dios y yo no me quiero alejar de Dios. Y yo en ese momento yo le pido, Dios, no me alejes, porque yo no concibo un solo día sin ti. Ya caminé con mis fuerzas y me agoté. Ya hice todo porque creía que todo lo tenía que hacer yo y que no era como tú quisieras, sino como yo lo quiera. Y me cansé, me agoté, me quebré económicamente, me quebré espiritualmente. Mi corazón se quebró, mi mente se quebró, se destruyó, mi mente no se quebró, mi mente se destruyó. Porque si algo se quiebra, de pronto tú lo podrás de pronto reparar, pero si algo se destruye, es muy complejo. Yo empecé a hacer los 30 días, pero como más que todo por estar con Jesús, no porque le quisiera pedir algo, porque yo, pues, pedir sí, pero quería más estar con Él. Yo dije, bueno, voy a ir al sagrario nuevamente, pero voy a ir y no le voy a pedir, no voy a cantarle hoy. Yo hoy solo quiero hacer presencia. Yo solo quiero hacer presencia. Fui al sagrario. Normal, a las 6:30 de la mañana, porque la misa era a las 7 de la mañana. Entonces me quedaba media hora en el sagrario, adorándolo, hablándole. Pero yo dije, no, oye, hoy quiero estar, no quiero nada más. Ya llevaba como 15 minutos en el sagrario, tranquila.
Bien, y de repente me llega una imagen con mis ojos cerrados. No la dibujé. Dios me está escuchando. Dios, el Espíritu Santo me está escuchando. La Virgen me está escuchando. Ellos están aquí conmigo. Ellos están con ustedes. Yo no podría decir una mentira. Yo no podría decir una mentira porque sé qué consecuencia tendría. Estando yo con mis ojos cerrados, se me aparece una imagen, pero no, ya no era una imagen. Cuando la Virgen sí era una imagen, así que era como un cuadro. No, esto era real. El rostro de Jesús, un hombre hermoso, 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 el hombre más hermoso que yo haya visto en el mundo, con su corona de espinas, pero no estaba sangrando, estaba mirando al cielo. Sí tenía esta parte destapada, pero solo le vi esta parte y parecía como cuando estuviera en la cruz, pero exactamente no sé porque solo vi esta parte. Sus ojos, el brillo era impresionante, o sea, un brillo que penetraba, que tú ni siquiera podías sostener lo que estabas viendo a su alrededor. Había una luz gigante que tú no podías ni siquiera, o sea, no aguantabas. El rostro era perfecto, perfecto, y se veía, o sea, que estaba vivo, que era real, que era de carne y hueso. Y mi corazón empezó a sentir un dolor y era un dolor de él, ese dolor no era mío. Y me decía, estoy triste porque yo fui a la cruz por ustedes y ustedes no me buscan, ustedes no me siguen. Es como si no hubiera valido lo que él hizo por nosotros. Y yo empecé a llorar y la imagen ya se desapareció, pero era viva, la recuerdo hoy, o sea, como si fuera ese día. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y ya empezó la misa. O sea, ya se iban a cerrar el sagrario porque el sagrario queda a un lado de la capilla, no dentro de la capilla. Y ya lo iban a cerrar porque la misa iba a empezar. Cuando yo me pongo, yo era llorando en la iglesia, yo decía, ¿a quién le digo? ¿A quién le digo esto? Nadie me va a creer. Y yo lloraba y yo no puse ni atención a la misa, yo no era capaz de concentrarme y yo miraba la cruz y yo decía, perdón Dios, perdón, perdón, perdón Jesús, perdón, perdón, perdón. Y yo decía, Dios, yo no sabía yo no sabía que te ofendemos de tal manera, o sea, yo pensé que ya te habíamos ofendido hace mucho tiempo, pero que tú ya no sentías las ofensas que hacemos en este momento, ¿qué es eso? Y empiezo a llorar, yo no, y a la hora que se acabara la misa no me salía como por respeto y me vine para la casa. Yo le dije a mi familia, mira lo que me pasa, mira lo que me pasó. Y obviamente como que es muy difícil que lo sientan, es muy difícil que lo crean. Y justo ese día a las 8 de la mañana yo tenía encuentro con como mi guía espiritual, una mujer muy de Dios, una mujer pegada de Dios, que lleva muchos años eh, en el camino de Jesús. Y yo le dije, mira lo que me pasó, mira, mira, mira. Y ella me decía, no sé textualmente cómo dice en la Biblia, no lo sé, pero como no hay ojos que estén preparados, ni oídos que estén preparados, ni por algo que para que pueda ver ni escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Cuando tú no sigues a Dios, cuando tú no amas a Dios, tú no tienes esas, digamos, de cierta manera, esas como esas vivencias espirituales, ese acercamiento, esas revelaciones, eso. Y no es que yo no soy perfecta ni nada más, o sea, me faltan caminar millas en Dios para agradar a Dios. Pero yo decía, Dios mío, gracias por hacer eso conmigo. Gracias por haberme dado ese regalo. Gracias por haber llegado a mi vida, por haberme puesto a tu madre, para que tu madre me trajera a ti y yo poderte conocer. Y yo,
yo no tenía palabras para agradecerle a Dios por lo que me había buscado a mí y elegido a mí para decirme, estoy vivo, es que yo soy real, es que tú me puedes buscar las 24 horas del día, donde estés y con quien estés. Yo podía ver su rostro, yo lo podía sentir, yo podía ver su piel, no era una foto, no era una imagen como cuando la Virgen, esa era real. Y, y que aún a él le duele los pecados, las ofensas que nosotros cometemos a diario desde un mal pensamiento, que ni siquiera sale de la boca, pero desde un mal pensamiento, desde una omisión, un acto, eso le duele a Dios. Le duele, todavía le duele, todos los días le duele. Yo, Dios mío, yo me calmé, yo dije, sí, yo sé que todo el mundo no está preparado pues, para escuchar, para ver, y no estamos preparados. Dios me hizo ese regalo a mí porque yo no estaba preparada, ni yo era la más fiel seguidora, ni la seguidora, ni yo conocía a Jesús, sabía que la Virgen existía, pero nada más. Y yo, Dios hizo esto conmigo. Es que Dios busca personas imperfectas para hacer estas obras porque ahí es donde Él se glorifica. Porque Él no se, es más difícil que Él se glorifique en una persona que esté por su camino, porque si a mí alguien que esté súper pegada de Dios de la iglesia en otro momento me dice, es que Dios hizo esto en mí, yo no voy a cambiar porque esa persona me diga eso, pero Dios tenía que tocar mi corazón para que yo cambiara y lo tocó de manera real. Ese día, 24 de mayo, a mi abuela de 85 años, se nos enfermó, la remitieron, mi abuela vive en un municipio que queda a 5 horas de Medellín, de la ciudad principal. La remitieron en primario porque tenía un dolor en el estómago, se había desmayado y era de vida o muerte. Yo le decía a Dios, Dios, por favor, regálamela, al menos que yo me pueda despedir de ella, por favor, yo te lo pido. Y todo el viaje yo era orando. A 10 minutos de mi casa hay un hospital. Y yo decía y posiblemente la podían traer para ese hospital. Y yo, Dios, que la traigan para ese hospital para que yo pueda estar yendo todo el tiempo, para que yo pueda estar cerca de ella. Dios, me queda súper cerquita, puedo ir a almorzar. Porfa, Dios, tráemela, tráemela. Yo era pues pegada de Dios. Y empezaron con ella en un hospital. No la recibieron. La recibieron en otro hospital que me queda casi a 1 hora de mi casa. Yo decía, Dios, bueno, está bien, pero ¿por qué para ese hospital? ¿Pero por qué? No, yo en la aburrición, porque era para ese hospital, que yo, ¿cómo iba a hacer para caminar todos los días hasta allá, eso tan lejos? Mil cosas, mil cosas. Bueno, fui a las 3 de la madrugada a recibir a mi abuela, venía con mi mamá. Mi mamá se fue a descansar, pues a descansar. ¿Quién va a descansar con la mamá? Pues ahí en el hospital y sin saber qué le estaba pasando. Y yo me fui a hacerme cargo de mi abuela porque, pues, para que mi mamá se fuera. Cuando el médico me dijo, mira lo que tiene tu abuela, es una enfermedad muy grave, prácticamente nadie sobrevive, es un aneurisma abdominal, se le reventó la aorta en el estómago, o sea que todos los órganos se pueden morir al hacer contacto con la sangre, despídete de tu abuela, no es momento, es el momento para que le des gracias y le pidas perdón, si le tienes que pedir perdón. Y yo, pero ¿cómo así? No, no, espérame, yo llamo a mi mamá. Me decía, no, no, es que ya, no podemos esperar a que tu mamá llegue, es de vida, o sea, de vida o muerte. Y yo quiero ser muy honesto contigo, las personas no sobreviven a esto. Yo, Dios mío, yo decía, bueno, y en caso tal de que sobreviva, va a quedar con diálisis, va a quedar conectado a un aparato para respirar, el alimento va a ser por... Yo decía, no, 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 yo no, mi abuela tiene 85 años, yo no, mi abuela no merece vivir así, no, no merece vivir así. Yo, Dios, entonces a mí se la llevaron, llamé a mi mamá llegó, y mi mamá era en un rincón. Dios, te la entrego, no sé qué, y yo era en otro rincón. Yo, Dios, que se muera.
que se muera, por favor, que se muera mi abuela. Yo no puedo pretender que mi abuela vaya a quedar viva y en esas condiciones. Dios, que se muere mi mamá. Dios, todo lo puedes. Parecíamos en un ring, llorando para que mi abuela se muriera, para que no quedara así. Y mi mamá con la fe intacta, intacta. 5 horas la cirugía, fueron las horas más eternas de la vida. Yo ya estaba haciendo duelo que mi abuela se muriera. Sale el médico y nos dice: la abuela aguantó la cirugía. Es una mujer muy fuerte, perdió mucha sangre. Posiblemente se nos pueda morir en 5 minutos, en 1 hora, en un día, mañana. O sea, y yo decía, no, pues eso era una tortura. Y mi mamá, firme, Dios solo puede, Dios solo puede. Para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible. Y yo decía, Dios, por favor, acuérdate de mi abuela, Dios, por favor, que no quede así, por favor, si va a quedar así, llévatela, llévatela. Yo, llorando. Salió de la cirugía, la llevamos a la UCI y la doctora que la recibió me dijo, ya saben lo que puede pasar con tu abuela se puede morir en cualquier momento, quiero que lo tengan presente. Y yo, sí señora, yo ya sé. Fui y le dije a mi mamá, la abuela puede morir en cualquier momento. Al otro día volvimos a la UCI y otra doctora diferente me dijo, no, mira, lo mejor es que no sigan insistiendo, no sigan, traten de mirar cómo van desconectando a la abuela para que ella no sufra, va a quedar muy mal en caso. Hasta me hacía una gráfica, si ella funcionaba esto, ya va a funcionar menos esto, pero ya, o sea, va a quedar así, así, así. Y yo, no, no es justo, no es justo, o sea, mi abuela no merece estar así, no. Yo, Dios, que se muera. Y mi mamá seguía en su fe, seguía en su fe. Llega una médico, yo creo en los ángeles terrenales, en que Dios aparece, y la cirujana vascular, que era quien la debía operar, y me dijo, si fuera, bueno, le vamos a hacer esto y eso. Yo le, doctora, ¿pero para qué? Si igual si va a quedar mal, no tiene sentido que quede solo respirando si no va a vivir. O sea, es que vivir es levantarse, vivir es... Me decía, pues la abuela aguantó la cirugía, nadie la aguanta, o sea, ni por la edad. Es muy difícil, es una probabilidad mínima que alguien aguante la cirugía independiente de la edad, y menos tu abuela de 85 años. Si fuera mi abuela, yo sigo adelante con el proceso. Yo fui a mi mamá, bueno, ahí están 2 posiciones, de esta médico y de esa. ¿Qué quiere? Porque mi mamá es hija única. Entonces, finalmente, la responsabilidad es de mi mamá. Mi mamá dijo, no, adelante, es que es con Dios, es que estamos con Dios, es que Dios todo lo puede. Y empezamos a pedirle a la rosa mística. Yo decía, Virgen, yo te lo entrego, yo no sé qué va a pasar. Y a mi abuela le tuvieron que sacar, la llevaron nuevamente a cirugía para ver cómo estaba, cómo le habían quedado los órganos, y le quedaron intactos. Solo le sacaron la vesícula, que fue el único órgano o sea, que se dañó. Y la vesícula no es tan importante en el cuerpo. De resto, la aorta se le reventó y pudo haber afectado pulmones, hígado, riñón, corazón. Solo le afectó la vesícula. Le dio peritonitis por una infección, pues que tuvo obviamente debido a esto. Le dio una falla cardíaca. Todo esto durante el proceso de UCI. Y todo cuando le entregamos a Dios, y yo dije, listo, ya no me resisto, si mi mamá quiere seguir en el proceso, está bien. Yo iba a la iglesia y yo no le pedía a Dios que le diera salud a mi abuela, que le diera vida. Yo solo le decía, Dios, que se haga tu voluntad. Yo seguía yendo al sagrario de la capilla del hospital. Gracias a Dios había sagrario, y yo, Dios, te le entrego. No te voy a decir qué tienes que hacer. No te voy a decir qué tienes que hacer. Cuando yo le entregué a mi abuela, a Dios, a Jesús, a la Virgen, empiezan a aparecer milagros y milagros y milagros, y mi abuela recuperándose, recupérese y se recuperaba. Nadie lo podía creer, los médicos no lo podían creer, los enfermeros no lo podían, nadie lo podía creer, nadie, porque es que era pues casi imposible para nuestros ojos humanos, que mi abuela viviera. Y Dios me dice, no, es que no es tu tiempo, es que es mi tiempo, es que yo soy el principio y yo soy el fin, yo soy quien decido. O sea, también, como en un momento de oración me decía, yo doy en la medida en que tú me des, pero me des es estar con Él.
Cuando a uno le dicen, es que yo estoy, uno dice, ¿cómo usted está enamorada de Dios? Pues yo pensaba en las demás personas, ¿cómo están? O sea, porque hablaban de Dios y hablaban con mucho amor. Y hay una cosa muy pequeña que hay que hacer para tener a Dios en el corazón, y es estar a solas con Él, pasar tiempo con Él. Así como uno tiene que sacar tiempo para alimentar las relaciones familiares, de pareja, de amigos, todo, para que eso se cultive por Dios. Con Él, con tu papá, sí que es cierto que tienes que estar cerca, sacar el tiempo que sea, el que más puedas para estar con Él. Porque lo que hace que yo hago esto, de estar con Dios, de ponerle mi día, ya obviamente hay veces sí pienso en cosas como del futuro, pero digo, no, pero es que yo soy hermano de Dios, es que no es lo que yo quiera. Y aprendí que no es lo que yo quiera. Y aprendí que no es con mis fuerzas, que es con las fuerzas de Dios. Aprendí que la palabra de Dios está viva, que es real y que Dios está vivo, que Jesús está vivo, que la Virgen está viva, que los ofendemos cada vez que cometemos pecados, que los herimos, que Dios sangra, que sigue sangrando por nosotros. Que cuando tú le sueltas a Dios y no le dices cómo hacer las cosas, tú no le puedes decir, Dios, yo quiero esto, pero haz esto y haz esto y eso. No, así no funciona Dios. Y ya les voy a decir, ¿por qué? Recuerdan que ahorita les dije que yo le pedí a Dios, Dios, que mi abuela la dejen en el hospital, que queda 10 minutos de mi casa, Dios, que mi abuela la dejen en el hospital. Yo le suplicaba a Dios. ¿Y saben qué? La dejaron en el mejor hospital de Medellín, donde están los médicos más profesionales, los que se podían encargar en ese momento de la situación, de su enfermedad. Y yo diciéndole a Dios cómo tenía que ser. Yo diciéndole cómo tenía que ser. Cuando yo le entregué, yo, Dios, como tú quieras, yo ya no voy a decir qué tienes que hacer ni cómo lo tienes que hacer. Cuando eso pasó, empezaron a ocurrir milagros. Y ya, eso fue el 24 de mayo, ya estamos en agosto finalizando. Mi abuela cada vez está muchísimo mejor, ya come sola, ya se puede mover, hace sus actividades, obviamente en compañía. Pues, tenemos que estar pendiente de ella porque quedó demasiado débil, pero ella sola se ha recuperado, o sea, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, y gloria a Dios. Este es mi testimonio, se los quería compartir porque sentía que por amor a Dios yo lo debía hacer, porque hay muchas personas que en el mundo cargan cantidad de problemas, cantidad de situaciones, que se sienten solas, que están quebradas financieramente, que tienen familias destruidas, todo lo que pasa en la vida. Y vamos donde no tenemos que ir, acudimos donde no tenemos que ir, y eso nos cuesta mucho. Aparte que nos cuesta dinero, nos cuesta tiempo, nos cuesta salud, paz mental. Buscar a Dios es gratis, la palabra de Dios es gratis. Si algo yo les puedo decir es, Dios está vivo, Jesús está vivo y es real, su palabra está viva y Él siempre está con nosotros. Solo falta que lo busquemos. Y la Virgen está ahí, me acompaña, y le pido que nunca deje que yo me vaya a soltar de su mano. Les comparto esto. Gloria a Dios. Bendiciones para ustedes y para que el canal siga creciendo y llegue a muchísimas personas que yo sé que lo necesitan.